Una linda mañana de este jueves vamos a escuchar la conferencia del jefe de gabinete. De generación de ingresos de las personas en el país. En segundo lugar, también quiero destacar que la Presidenta de la Nación ayer en su discurso ante la Unión Industrial Argentina, la 20ª conferencia de la Unión Industrial Argentina, ha tenido la posibilidad, mediante teleconferencias, de dejar inaugurada algunas inversiones que son muy significativas. Primero, respecto al tema de la inauguración del proyecto Sales de Jujuy, en el salar de Olarós, en el departamento de Susques, en la provincia de Jujuy. Esta es una inversión pública-privada para el desarrollo del litio y potasio en materia minera, con una producción de 18.000 toneladas de carbonato de litio, como así también 20.000 toneladas de cloruro de potasio. Es una inversión total de 1.250 millones de pesos, con una vida útil de 40 años, que ha implicado durante el periodo 2013-2014 de 500 empleos en materia de obras de la construcción y generará entre empleos directos e indirectos cerca de 700 empleos con una red de proveedores locales equivalente a 800 empresas pymes. Yo creo que eso es una decisión muy importante, lo mismo que la teleconferencia que tuvo lugar con la puesta en funcionamiento de la central Vuelta Obligado en Timbúes, provincia de Santa Fe. Es muy trascendente el hecho por varias razones. Primero, porque ha tenido una reivindicación desde el punto de vista de la denominación Vuelta Obligado en virtud del Día de la Soberanía Nacional que se celebra cada 20 de noviembre, la perspectiva de la inauguración de esta planta, que serán 810 megavatios en total, 540 que ya se ponen en vigencia. La planta final de vapor va a ser en el año próximo, en el año 2015, pero esto es una inversión de casi 7.000 millones de pesos, 850 millones de dólares, y permite la expansión de la oferta energética de la República Argentina. También hemos tenido la posibilidad de la inauguración de la planta de bioetanol en la provincia de Córdoba, en Villa María, planta que he tenido la oportunidad de conocer, que es Acabio, que es una inversión de ACA, pero sobre todo de 65 cooperativas con 20.000 socios, ha implicado una inversión de 875 millones de pesos con 350 millones de pesos del Banco de la Nación Argentina de financiamiento, lo cual implica también la generación de empleos directos e indirectos equivalentes a casi 290 empleos. La verdad es que eso es una decisión estratégica fundamental. Y por último, quería simplemente destacar que en el transcurso de hoy nosotros vamos a tener una reunión por toda la cadena de pesca. En el transcurso del mes de diciembre finalizaríamos, Dios mediante, con la perspectiva de una evaluación de las 36 cadenas de valor. Ayer estuvimos con la cadena olivícola, que en general se exporta aceite de oliva y también aceitunas a dos mercados preferenciales, que son Brasil y Estados Unidos. Hemos fijado una estrategia para metas de empleo, exportación y producción. Hemos tenido la perspectiva de una fuerte recuperación en la producción, tanto de aceite como de aceituna, de manera que eso va a generar un impacto significativo en las economías regionales. Son 25.000 empleos directos, entre 20.000 y 25.000 empleos directos y otros tantos indirectos, principalmente para las provincias de La Rioja y Catamarca, pero también se extiende a Mendoza, San Juan y otras provincias argentinas. Es muy importante, primero por el impacto en el empleo, segundo por la perspectiva de tener corresponsabilidad gremial, tercero porque implicará aumentar la producción y las exportaciones, y aparte porque las inclemencias del tiempo han perjudicado sustancialmente los niveles de producción y exportación el año pasado. Ahora vamos a tener una reunión con la cadena de pesca. Nosotros tenemos 1.020 buques con permisos nacionales y provinciales operando en el mar argentino y tenemos desembarques acumulados de 671.706 toneladas durante el año 2014. La República Argentina participa más o menos en 1.550 millones de dólares de exportaciones y participa con el 1,03% de la producción mundial. Tenemos definitivamente este año cerca de 1.200 millones de dólares ya exportados, por lo tanto esperemos cumplir las metas correspondientes. Tenemos distintos destinos como España, China, Brasil, etcétera, pero es muy importante por el impacto también que esto genera en el empleo. Yo estuve el lunes en Mar del Plata, antes en Coronel Vidal, inaugurando viviendas, y dentro de ese esquema también estuvimos hablando con los trabajadores, que son cerca de 10.000
trabajadores, cooperativistas, etcétera, que trabajan activamente en el complejo pesquero. Por eso nos parece muy importante sobre el final de año hacer una evaluación de la evolución de las 36 cadenas de valor, así como vemos un mejoramiento sustancial en limón, como lo vemos en la producción olivícola, también hemos estado trabajando con políticas activas para el tema de la industria vitivinícola y otras cadenas de valor. Por eso es muy importante. Estas cuestiones muchas veces no se hablan, pero son vitales para el desenvolvimiento de nuestras provincias argentinas, de nuestras economías regionales y de múltiples empleos generados. Jefe de Gabinete, buen día. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Consultarle si esta decisión que tomó la Presidenta de la Nación descomprime un poco la situación en esta época del año y si dentro del análisis que hace el Gobierno a futuro no se suplantaría este impuesto a las ganancias por otros sectores que no lo tributan. Y por otro lado, ¿cómo toma el Gobierno los análisis, los informes, por ejemplo, internacionales que indican que nuestro país se encuentra en el puesto 107 en materia de corrupción, en el 355, y si estos informes no deberían incluir también a los privados? Mire, todos los indicadores que se hacen a nivel internacional lo elaboran agencias que están directamente vinculadas con determinado tipo de intereses. Da cierto motivo de análisis que muchas de estas usinas que generan análisis éticos muy profundos provienen de aquellos países centrales que son los que protegen guaridas fiscales. Porque cuando uno observa en el mundo donde hay guaridas fiscales, donde se depositan dineros ilegales provenientes del narcotráfico, de la droga, de la evasión fiscal, del lavado de activos financieros, precisamente son los mismos países que tienen usinas que elaboran informes de corrupción respecto a los países. Ahora, ninguno de esos países toma decisiones para eliminar las guaridas fiscales, que en definitiva es el mecanismo que utilizan los grandes bancos de inversión del sistema financiero internacional para tener ganancias excedentarias y uso de dinero mal habido. La verdad es que todos esos indicadores responden a una estrategia de carácter político, que es vender humo, porque en definitiva siempre pretenden asociar a nuestros países a los peores indicadores del ranking. Todos sabemos por qué se elaboran estos indicadores. A mí me gustaría, yo estoy haciendo una comparación de todos los indicadores para que ustedes tengan respecto a lo que se habla de deuda pública respecto al Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los países más endeudados? ¿Cuáles son los países de mayor déficit fiscal? ¿Cuáles son los mayores países en materia de emisión monetaria? Todas las cuestiones que muchos economistas acá repiten en forma sistemática respecto a las variables macroeconómicas del país. La verdad es que no tiene sentido. Sinceramente, todas estas evaluaciones están directamente elaboradas por usinas de pensamiento con el objeto de pretender encubrir una perspectiva ideológica respecto a esos indicadores. No tiene ninguna validez, porque la verdad es que no tiene el más mínimo sentido. La mayor corrupción, en todo caso, está en muchos países centrales y la mayor corrupción se encubre a través de las guaridas fiscales correspondientes. Y la mayor corrupción, en todo caso, es finalmente desmontar la capacidad de control de los estados para que grupos privados se apropien indebidamente de la renta. Para mí, lo más importante de la discusión internacional es por qué el 1% de la población concentra entre el 43 y el 46% de la riqueza y por qué el 50% restante tan solo el 2%. Esa inequidad alevosa en la distribución de la renta mundial o la distribución universal de los bienes, eso tiene que ser el motivo central de la discusión. Todas estas cuestiones son informes que no tienen el más mínimo sentido. Obviamente no descarto pensar que, yo lo que digo es, estoy en contra de esos rankings, me parece que no son absolutamente irrepresentativos. Estoy sí a favor de todas las medidas que sean necesarias para garantizar la transparencia en el funcionamiento del Estado. Pero eso significa transparencia no solamente en el sector público, sino transparencia en el sector privado. Y la transparencia en el sector privado nunca se da. ¿Por qué? Porque estas grandes corporaciones son los que pagan estos informes para fustigar al Estado.
Y eso es parte de esta gran discusión de debate mundial, democracia versus corporaciones. O sea, en realidad las grandes corporaciones mediáticas y grupos económicos poderosos tienen dos arietes, grupos mediáticos y la corporación judicial. Y a partir de ahí lo que logran es precisamente articular una perspectiva de poder permanente. Para que no gobiernen los pueblos a través de la voluntad popular en democracia, sino que gobiernen las corporaciones. Entonces, en la Argentina está quedando cada vez más claro. La oposición política pretende ser meros empleados o gerentes de esos grupos. Nosotros vamos a representar la voluntad popular. Conferencia de prensa del jefe de gabinete Jorge Capitanich, como todas las mañanas en vivo desde Casa de Gobierno.